Bueno, mira, esto nace pues hace casi a finales del siglo pasado, pues digamos ya unos 15-16 años, ante la situación que planteaba en ese momento pues, nuestras aulas. A intentar responder pues, una pregunta que nos asaltaba todos los días cuando entrábamos en clase, y es: ¿a quién le doy clase hoy? Cada profesor entraba en su aula, una aula diversa, muy heterogénea, y tenía que decidir, como yo creo que igual hoy todavía tienen que hacer muchos docentes, decidir qué haces hoy. Si te dedicas hoy a los que han traído las tareas, qué haces con los que no, te dedicas a los que van mejor, se aburren los otros, si hay un problema o un conflicto en el aula, pues se acabó de dar clase y tienes que ponerte a resolver el conflicto, ¿no? Eso unido a, pues a un tema de absentismo también grande, a un tema de desilusión en general y de desmotivación tanto de los profesores como de los propios alumnos, como de las familias. Ten en cuenta además que fundamentalmente esto nace en primero de educación secundaria obligatoria, que son los niños más pequeños que nosotros tenemos. Empezamos desde ese punto de vista la educación un poco tarde, nos hemos perdido muchos años de los niños, y empezamos a recibir además a niños y niñas que están un poco hartos del sistema educativo en general, hartos de la pizarra, de la tiza, del examen, como única herramienta para constatar un poco el resultado, de las tareas, bueno, pues vienen además pues eso, muy desmotivados, rebotados de muchos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues le pusimos un poco de creatividad a esa situación, sobre todo también pensando en que peor no íbamos a poder estar. Quiere decir que nos íbamos a lanzar a algo en el que teníamos muchas posibilidades de que no saliera mal, porque la situación era una situación muy complicada, además con mucho fracaso escolar. Estuvimos un par de años pues yendo por muchos sitios, buscando todos aquellos, público, privado, lo que fuera, pero que hicieran cosas diferentes, y al final creamos nuestro propio proyecto, que nace de muchas cosas, pero sobre todo de la necesidad de cambio, de que así no podíamos continuar. Y apareció un proyecto que se puso en marcha en el año 2003 y que, bueno, pues evidentemente durante estos años también, desde 2003 hasta aquí, también ha ido progresando mucho, ¿no? Pero bueno, pensamos lo primero, o sea, como 2 o 3 cuestiones que eran absolutamente fundamentales y que teníamos que romper. Una era el espacio físico de un aula tradicional, con las mesas como están colocadas. Bueno, pues creíamos que teníamos que provocar una situación diferente en la que los niños se sintieran también pues más a gusto y que permitiera hacer muchas cosas en clase. El tema de la multitarea o del trabajo cooperativo eran 2 principios en los que teníamos muy claro que teníamos que abordar. Y fundamentalmente el recurso mayor de todo esto, sin duda ninguna, son las personas, son los profesores. El cambio radical es preguntar a nuestros profesores si son capaces y si no les importaría trabajar juntos. Con esta situación proponemos un cambio metodológico y didáctico relevante, importante. Unimos 2 aulas para tener unos espacios mayores. En lugar de trabajar con 30 niños, trabajar con 60. Al principio parece, pues oye, si tenías problemas con 30, ahora con 60 vas a tener muchos más, ¿no? Pero lo que hacemos es que provocamos, desde el punto de vista curricularmente, no trabajar por asignaturas, sino trabajar por ámbitos. Entonces provocamos 2 ámbitos grandes, uniendo la lengua, las sociales y el inglés por un lado, y las matemáticas, la ciencia, física y química y tecnología por otro. De manera que esas 6-7 materias que constituyen la base más grande del currículum de los alumnos en esta edad, pues lo vamos a trabajar de otra manera, y al unir por ámbitos lo que vamos a posibilitar es que haya al menos 3 profesores en un aula. Vamos a provocar una situación en la que todo lo que decíamos antes se pueda resolver y solucionar, porque voy a tener al menos 3 personas dentro del aula, 3 personas que tienen el gran reto desde el principio de pensar su ámbito y de ver cómo
engarzar los currículums de tres materias tan diferentes en principio entre sí, ¿no? Esa es la labor que se hace en los primeros años. Nos olvidamos de los libros de texto, hacemos nuestra propia guía de aprendizaje, empezamos a trabajar mucho con lo digital, con las redes, a que todo pase además en el aula. Un elemento fundamental del proyecto de Piquer es la inclusión. Nosotros además, en este momento, pues date cuenta que tenemos 38 nacionalidades, 1.100 alumnos y pues 8 religiones diferentes, más de un 50% de alumnos inmigrantes, es decir, con un contexto además socioeconómico bajo, muy bajo. Para poder llegar a ser realmente nuestro gran objetivo, que es un centro de oportunidades para todos y cada uno de los niños, para poder hacer que realmente el fracaso escolar no esté asociado a las situaciones de vulnerabilidad de la gente o de sus condiciones de procedencia o de contexto social, pues evidentemente hay que hacer algo diferente, y nosotros pensábamos que de esta manera podíamos conseguir algo distinto. Bueno, pues aunque el principio evidentemente fue un principio duro porque nos enfrentábamos a tener además que dedicar mucho tiempo a realizar una labor importante, que era la de poder pues hacer esas guías didácticas y pensar un poco todo esto, ¿no? Actualmente, desde luego, pues lo que tenemos es muchísimos profesores que están en esta experiencia y que están encantados. Tanto es así que es complicado tener una experiencia en aula cooperativa, empezar a trabajar con otros profesores de esta manera, esta propuesta metodológica y didáctica tan rica, y después saltar a la enseñanza tradicional, ¿no? Y después irte a un nivel en el que tienes que volver porque no está este proyecto ahí. Bueno, evidentemente que el profesor tampoco es el mismo y que provoca otras situaciones en sus aulas que no provocaba antes, ¿no?